Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio de mi canal N11. Hoy traigo a un gran profesor, también tutor, gran académico que la verdad la presentación yo creo que está de más porque de hecho ya ha estado también en mi canal N11 conversando de la escuela austriaca. También estuvimos hablando de la libertad de expresión bajo ataque. Y me estoy refiriendo al doctor Gabriel Zanotti, que es filósofo, es un doctor en filosofía, es académico y autor de muchos libros que voy a dejar también en el link de la descripción de este video para quienes se interioricen sobre estos aspectos de metafísica, del liberalismo, de la escuela austríaca. Y es un gran académico que ha hecho varios debates y tiene su blog, que a mí me interesa mucho porque es el tema que vamos a conversar en particular y que tiene que ver con la cuestión trans. Pero antes voy a saludar a el querido profesor Gabriel Zanotti. ¿Cómo está? Tal? Buenos días, Elisa. Realmente, como siempre, un gusto estar contigo. Así que, bien. Sí, muchas gracias porque también es recíproco. Hemos hecho muchas de estas reflexiones en torno a metafísica, filosofía del lenguaje. Y yo creo que en particular esto de la cuestión trans, que dicho sea de paso, tiene que ver con una respuesta que usted hace a una columna, Sí, que realiza Iván Carrino, que lo voy a sí, dejar ahí en la descripción, porque lo interesante de esto es que también tiene el extracto de este comentario que realiza Iván en torno a la cuestión trans y usted va respondiendo. Siempre tiene sí. esa de responder, entonces uno sabe lo que está diciendo y lo que corresponde al autor original. Así que a Sí. mí me interesó mucho conversar de esto particularmente porque es una cuestión que se ha politizado, o sea, ya en la política se habla de esto y han habido muchas cuestiones que se han dado en otras esferas de la vida social y que incluso ya no tiene un límite de grupo etario, o sea, incluso hemos visto censura hacia niños de 12 años, en el deporte también y sobre todo en el tema educacional. Entonces, a mí me gustaría entrar en esta reflexión que usted realiza a raíz de este comentario, de este análisis que realiza Iván Carrino, que tiene que ver con la biología, el liberalismo y las personas trans. Ujú. Y me interesó cómo él va haciendo su análisis y que a mí también me parecen ciertas cuestiones como para que reflexionemos, porque él habla del tema del bullying mediático y para él, el debate no debería pasar por un tema de biología, pero sí por el rol que cumplen las personas, en este caso por su condición, y que estaríamos hablando de las personas trans. Así que a mí me interesó mucho este tema porque habla incluso de esto de una realidad imaginaria que se impone sobre la realidad y creo que por ahí podríamos empezar para ir viendo su apreciación como forma introductoria y ahí vayamos desmenuzando los otros temas que son los que engloban todo este tema de la cuestión trans. Ujú. Bien, a ver, voy a introducir el tema de esta manera. Eh, Seguramente estarás al tanto de lo que el famoso filósofo político norteamericano John Rawls llama la razón pública, ¿no? La razón pública son aquellas razones que de alguna manera podemos compartir con nuestros conciudadanos para los debates públicos. Un ejemplo muy sencillo para que la audiencia lo entienda, si existiera en algún lugar un condominio y todos fuéramos copropietarios, se supone que los motivos que le tenemos que dar al otro en un debate sobre bienes públicos, por ejemplo, de qué material va a ser la entrada al condominio, tienen que ser motivos que el otro de alguna manera pueda compartir. Y en ese sentido hay algo de razón en que podemos tener todos como visiones metafísicas y religiosas diferentes, pero eh, el motivo para preferir que la entrada sea, por ejemplo, de madera y no de oro,
no tiene por qué ser específicamente religioso o metafísico, ¿no? Así que en ese sentido yo, si bien no estoy de acuerdo con que lo religioso y lo metafísico no tenga participación pública, sin embargo comprendo que, que en los debates públicos se pidan razones relativamente seculares para esos motivos, ¿no? Habiendo dicho esto, discúlpame esta típica introducción filosófica, perdón, formación profesional. Habiendo dicho esto, yo, eh, eh, yo comparto algo de lo que dice Iván sobre que eh, hay que ver hasta qué punto el debate público sobre las personas trans eh, tienen que ver con nuestras visiones sobre o la biología por un lado o lo religioso por el otro. ¿Por qué? Bueno, Nisa, tú ya me conoces, y te imaginarás que yo pienso que plantear las cosas desde la biología no es tan sencillo. Yo estoy de acuerdo con que existen solo dos sexos, pero los motivos para esa afirmación son motivos que combinan, son motivos que en última instancia se basan en una metafísica de Santo Tomás de Aquino y en una cosmovisión cristiana, que yo comprendo que otro no tenga por qué coincidir, o que yo comprendo que el debate va a ser mucho más largo de lo que se supone, o sea, no es tan directamente biológico, porque independientemente del problema político, hace décadas que existen problemas de percepción psicológica de la propia sexualidad, o, o problemas de hermafroditismo, etcétera, etcétera, de tal manera que la biología sola no permite abordar con tanta sencillez el tema. Entonces, yo comprendo que, como siempre he dicho, pueda haber teorías diferentes sobre el género en una sociedad libre, ¿no?, que no estén resueltas directamente por un enfoque biológico, y además, ya me conoces, para mí la biología es una ciencia, y si es una ciencia, se maneja por conjeturas y refutaciones, y por lo tanto, tampoco es cuestión de buscar allí certezas definitivas. Todo esto para decir, perdón la introducción, todo esto para decir que el problema esencialmente político, o sea, el problema de razón pública, de debate público, no es tanto un problema de metafísica, de religión o de biología, sino que, como siempre le he dicho a todos, y se lo reitero a Iván también acá, el problema es la coacción. Ese es el debate que podemos dar en la razón pública en este momento en Occidente. Ese es el debate político. El debate político es la coacción. En una sociedad libre tenemos suficiente conciencia de lo que es el derecho a la intimidad personal para respetar la decisión de un adulto sobre lo que quiera hacer con su cuerpo. El problema es que hay un colectivo llamado trans, hay un grupo de personas que politizan la cuestión. Politizarla quiere decir que imponen coactivamente una determinada agenda. O sea, ellos estarían de acuerdo con prácticamente procesar judicialmente y eventualmente encarcelar a quienes no los llamen por el pronombre nuevo correspondiente, o por quienes se opongan a una agenda educativa coactiva por parte del Estado a favor de los trans, o estarían de acuerdo con enjuiciar o encarcelar a quienes se nieguen a seguir los dictámenes de el cambio de sexo para menores, como ya está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? En este momento en los Estados Unidos, en la Asociación Pediátrica Norteamericana, el pediatra que opina que no, es silenciado, es cancelado, etcétera, etcétera. Están pasando cosas muy graves. En los colegios, los padres que se oponen, ya sea a que haya baños en común, que se opongan a que un trans autopercibido mujer vaya al baño de mujeres de las niñas, o
o que se opongan al cambio hormonal de sus hijos, esos padres están siendo enjuiciados, están siendo sometidos al escarnio público de una u otra manera, ya sea judicialmente, ya sea culturalmente. Bueno, es a todo eso lo que yo creo que debo oponerme en nombre precisamente de la sociedad libre. O sea, es en nombre del liberalismo clásico, es en nombre de los derechos a la libertad religiosa, a la libertad de expresión, a la disposición de la propia persona, que uno debe oponerse a esa agenda coactiva, ¿ok? Y dejando claramente de lado que coincido con Iván en que las personas trans deben ser siempre tratadas con respeto, no deben ser ridiculizadas, eh, y que coincido con su derecho a la intimidad personal a proceder como quieran con su cuerpo si son adultos, ¿no? En el caso de los menores, yo con toda franqueza le dije a Iván, mira, yo no sé si esto será liberal o no será liberal. Digo esto porque yo creo que hay circunstancias culturales que ya exceden lo que el liberalismo clásico había pensado para épocas anteriores. Así que yo no sé si esto será liberal o no, pero me parece que ningún menor, en nombre de nada, debe ser mutilado de manera irreversible. Por supuesto, yo estaría en contra de que un adulto tomara esa decisión también, pero no se lo puedo impedir legalmente. Trataría de aconsejarlo, trataría de decirle, pensalo bien, lo que sea, pero un menor tiene un fuero, un menor debería ser protegido legalmente en cuanto a la integridad de su propio cuerpo. Eh, por motivos psicológicos, precisamente, que creo que deberíamos debatir en una sociedad libre. Un menor de 12 años no puede ser, un menor de 12 años no puede ser responsable judicialmente de actos de comercio, todavía no vota, todavía no maneja, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a poder decidir mutilarse? Eso me parece eh, que definitivamente es moral y jurídicamente incorrecto. Y muy mal por parte de los psiquiatras y los médicos que ejecutan la mutilación, ¿no? Así que, ahí, y ahora, si alguien me llega a decir acá, y con esto concluyo esta primera parte, si alguien me llega a decir, Gabriel, eso no es liberal, yo le digo, mira, el término ya no me preocupa. No me preocupa el término, ¿no? ¿Okay? Sí, de hecho, ahí plantea un tema importante que usted bien dice, el liberalismo ya tiene otros desafíos, otras cuestiones que comienzan a suscitarse como reflexión, que en su momento, claro, era Nozick y John Rawls, que usted lo pone ahí como un parangón, y ahora debatimos una cuestión trans, debatimos varias situaciones que se desencadenan a razón de la cuestión trans, porque aquí también hay un tema de la dignidad, o sea, el respeto de la persona en cuanto es persona, y entramos a tener que evaluar el tema ya de una condición, de decir, bueno, estas personas son trans y por lo tanto hay que establecer determinadas políticas públicas, hay que determinar ciertas cuestiones para los efectos de que todos los demás ciudadanos comiencen a cambiar no tan solo la manera de ver esto que él llama como la realidad imaginada, que se impone sobre esta realidad propiamente tal, sino que además ya comienza a ser un tema en la cual, si tú no lo realizas, tienes, no, o si no es sanción, es prácticamente un ataque, porque él también utiliza muchas palabras que también voy a hacer mis observaciones al respecto, pero acá ya empezamos a ver también hasta qué punto la persona es libre para disponer de su cuerpo. Y yo creo que aquí también se ven muchas otras cuestiones cuando uno analiza la cuestión trans, de decir, bueno, si una persona se autopercibe como tal, lo puede hacer. De hecho, usted expone ese ejemplo de si estoy en un café y tengo un amigo que ahora quiere que la llame María, no voy a tener problema en llamarla María, pero mi problema es cuando a mí me empiezan a imponer el tener que hablar de determinada manera, y eso tiene mucha relación también con lo que hablábamos en otro episodio con el tema de la libertad de expresión, que eso de libertad de expresión ya me resulta un poco paradójico porque incluso la gente que censura
y que acusa de discursos de odio, hablan de libertad de expresión, pero condicionada. Y tú tienes que ahora hablar con un lenguaje inclusivo, tú ahora tienes que aceptar que se empieza a debatir la visibilidad lésbica, tú tienes que empezar a aceptar ahora que en los baños ahora tengan que haber baños no binarios, porque lo binario es, empezamos con el tema de lo heteropatriarcal, del machismo, y empezamos a mezclar una serie de cuestiones en las cuales la libertad comienza a ser cuestionada. Y él habla aquí en todo este escenario, habla del bullying mediático, de que si bien uno no tiene que atacar, uno no tiene que ridiculizar a las personas trans, a contrario sensu, cuando tú no estás de acuerdo con su planteamiento, me estoy refiriendo al de una persona trans, tú inmediatamente eres catalogado de alguna fobia. Tú ya eres catalogado de homofóbico, tú eres catalogado de transfóbico y te establecen un bullying mediático, que a mí me parece que ese es un arma de doble filo, porque si tú no hablas cómo se establece en la prensa, si tú no hablas cómo se va a realizar en la política o en el gobierno mismo, porque eso ya forma parte de la agenda de los gobiernos, a ti inmediatamente te acusan de incitación al odio, a la violencia, y sin embargo, tú te ves imbuido en esa esfera en que, por ejemplo, lo que ocurre con la nadadora, Rylan Gaines, si lo pronuncio bien, con el caso de esta deportista transgénero, Lia Thomas, Tío Tomás. Sí. que se bien compiten y ella hace una declaración y recibe una serie de críticas y violencia propiamente tal por la prensa, donde es atacada de ser transfóbica. Y eso sí, no lo relaciona y no lo contesta, a mi parecer, no lo contesta Iván Carrino cuando habla de esto del bullying mediático o cuando habla de esta crítica, que entiendo que se refiere a Axel Kaiser, de ridiculizar el derecho a la ofensa. Tampoco es algo que comparto, pero sí me parece que son cuestiones de que no están del todo cerrados, no son del todo, no hay un consenso que uno realmente pueda decir, ah, esto es, y por lo tanto la filosofía va a proporcionar en este caso una alternativa para poder hacer válido estos debates, porque hay cuestiones que siguen estando en la palestra y mezcla otros aspectos como el de la libertad de expresión, como lo que usted también habla del hate speech y la discriminación. Y aquí claramente que el tema, si bien no es biológico, no es un debate que estamos viendo desde el punto de vista de la biología, sí aquí hay cuestiones elementales cuando se entra en el debate, porque precisamente lo que se hace es determinar ciertas cuestiones en base a una condición, no en base a la persona en cuanto es, tiene la dignidad humana, tiene derechos y obligaciones. Y eso a mí me parece interesante porque además cuando estamos viendo este debate de la cuestión trans, tengo la sensación de que esto está muy relacionado también con la misión y la función que cumple el Estado. El Estado cada vez está imponiendo más una responsabilidad que tengo yo para con el otro. Y eso también se ve con el tema del estado de bienestar. Y aquí también es algo que usted menciona con el tema de la obligación jurídica que yo tengo respecto del otro. Porque el hecho de establecer políticas, el hecho de establecer esta realidad imaginada, donde él expone como ejemplo el derecho, que efectivamente es algo creado por el humano con el objetivo de lograr esta convivencia, de lograr este contrato para poder vivir para con los otros, pero esta obligación jurídica que a mí me parece que comienza a centrarse en esto del tema de la cuestión trans, está muy relacionada también con eso de la responsabilidad que tengo para el otro, que a mí me empiezan a imponer qué tengo que decir, dónde tengo que educar, porque te dicen que el Estado es el que sabe lo que a ti te conviene. Y eso es lo que yo creo que se centra y es lo que usted también de alguna manera defiende cuando habla bueno, de verdad del liberalismo clásico, pero creo que aquí hay cuestiones importantes a considerar. Sí, a ver, comencemos por el principio. En los 80
el debate político y económico, perdón si lo digo así, era bastante fácil. ¿Y qué quiere decir esto? Por un lado, todavía el mundo era bipolar, era, era Estados Unidos contra la Unión Soviética, la mayor parte de conservadores, liberales clásicos y libertarios tuvieron una especie de acuerdo, ya sea por bien o por mal menor, con Reagan. Eh, eh, Eso tuvo el riesgo de que no distinguimos muy bien en ese momento entre los neocons, los paleolibertarian, los libertarian, eso fue un riesgo que se corrió en ese momento. Y el debate económico era muy fácil, como tú dijiste, era Rawls contra Nozick, que era o redistribución de ingresos, basándose en el principio de diferencia de John Rawls, o la posición de Nozick, ¿no? De la no redistribución de ingresos, con alguna posición intermedia que yo adhería, como Hayek, por ejemplo, pero el debate pasaba por ahí, y yo en ese momento lo viví, y me acuerdo muy bien de que en ese momento eh, creyentes, no creyentes y personas de perspectivas diversas, estábamos todos más o menos en el mismo lugar, y había ciertos debates o que no aparecían, o si aparecían no eran prioritarios. Los discutíamos en algún café, como amigos, pero en el debate público no aparecían, ¿no? Las circunstancias, si quieres, del 2000 en adelante, las circunstancias políticas y culturales han cambiado radicalmente y la formación liberal clásica se ha visto excedida por estas nuevas circunstancias. Esto no quiere decir que no tengamos nada que decir desde el liberalismo clásico, esto quiere decir que hay que replantear la cuestión y por eso han surgido tantos debates y por eso gente que antes coincidía ahora está tan alejada este debate entre los liber progres y los liber conservadores y ese tipo de... Están alejados porque las nuevas circunstancias culturales han planteado desafíos nuevos, ha habido respuestas nuevas y por lo tanto se ha producido un gran problema. Ahora, mi respuesta, mi humilde aporte a la cuestión siempre es la misma. Las libertades clásicas de expresión, la libertad de enseñanza, la libertad religiosa, la libertad de asociación, voy a nombrar estas cuatro por ahora, planteadas como fueron planteadas siempre por el liberalismo clásico, posibilitan un replanteo del debate, ¿no? Entonces, la libertad de expresión no es el derecho a la información. La libertad de expresión no consiste en que el Estado te provea de la información correcta e impida la información incorrecta. Eso es totalitarismo, ¿ok? La libertad de expresión es que justamente tu visión del mundo, tu interpretación del mundo, por más que otro la considere errónea, puede ser libremente debatida. Obvio, ¿no? La libertad de expresión no cubre judicialmente el odio. El odio es una cuestión moral no judiciable, pero eso era clásico, recién ahora se está debatiendo nuevamente, ¿no? Y de igual manera con la libertad de enseñanza y la libertad religiosa, o sea, eran libertades que garantizaban que las personas que tenían determinadas convicciones actuaran coherentemente conforme a ellas, aunque estuvieran equivocadas. Y lo mismo con respecto a la libertad de asociación, ¿no? Entonces, donde se han dado ya ejemplos concretos. Entonces, paso a ejemplos concretos. Alguien puede considerar que un católico o un musulmán está profundamente equivocado al no enseñar la teoría del género en sus colegios. Pero tiene el derecho a no enseñarla, por más equivocado que tú consideres que esté. De lo contrario, ¿en qué consiste la libertad? Un proveedor de tortas, como se ha dado en Estados Unidos, o de pasteles, como los quieras llamar, tiene el derecho legal a no hacer una torta a un matrimonio homosexual. Lo puedes considerar totalmente equivocado, pero tiene el derecho legal. De lo contrario, la libertad de asociación y la libertad de empresa quedan totalmente vulneradas, ¿no? Entonces, y de igual manera, los que sean partidarios de la homosexualidad o el transexualismo, etcétera, etcétera, tienen el pleno derecho
en sus instituciones y en su persona a vivir conforme a eso y se debatirá libremente. Y además hay una distinción tripartita muy importante. Los juicios morales, mirá cómo lo voy a decir, éticamente correctos en una sociedad libre, nunca van al juicio de la persona en particular. Son juicios sobre determinadas conductas in abstracto. Esta es una distinción esencial. Es verdad que yo moralmente, no dije moralmente, porque legalmente sí, moralmente no tengo derecho a decir fulano de tal es malo. No, eso es juicio de Dios, ¿ok? Pero sí tengo derecho a decir determinada conducta en abstracto me parece mal. Y eso en una sociedad libre se tiene que debatir libremente. Otra persona dirá, estás equivocado, a mí me parece que esa conducta es buena. Bueno, eso en una sociedad libre se debate. Entonces, me parece que el replanteo de las libertades individuales implicaría, cosa que no se está dando, la posibilidad de una convivencia pacífica dentro de esas libertades de personas que piensen radicalmente diferente, homosexuales, heterosexuales, trans, etcétera, etcétera, sin acusarse mutuamente de discriminación o delito de odio, ¿no? Porque de lo contrario, cada grupo intenta prohibir al otro, porque esto también se lo dije a Iván. Le dije, mira, si es una cuestión de venganza, como diría Gandhi, la violencia se lo engendra violencia. Por supuesto que, estaba muy mal que en los 50 la homosexualidad fuera delito en Gran Bretaña, por lo cual Alan Turing fue encarcelado injustamente. Claro que estaba muy mal, pero no es cuestión de vengarse. La venganza no conduce a nada. La venganza, al contrario, que ahora sea encarcelado aquel que diga que la homosexualidad me parece mal, lo único que está haciendo es retroalimentar a ciertos grupos más conservadores, no libertarios, entre los cuales yo no me encuentro, que quieren volver a la situación anterior, que estarían encantados de volver coactivamente a la situación de los 50 en Inglaterra. Entonces, lo único que genera la coacción ahora como venganza de estos grupos es la coacción de los otros. Y el liberal siempre ha estado en desacuerdo con eso. Lo que ocurre es que, vuelvo a decirte, y con esto concluyo para que hagas tu siguiente observación, antes los debates eran más fáciles. Digamos, en los 50, en los 60, todos los liberales ni siquiera teníamos que argumentar a favor de algo tan fácil como que, los protestantes enseñaban Lutero en sus colegios y los católicos enseñaban Santo Tomás en sus colegios. Y obvio, y ninguno intentaba, alguno lo querría, ¿no? Pero ninguno intentaba legalmente prohibirse el uno al otro. Pero era obvio eso. En una sociedad libre, la libertad religiosa significaba eso. Bueno, ahora lo mismo. Y con esto concluyo, ya que di el ejemplo educativo. No es cuestión de cuál debe ser el plan educativo que el Estado debe dictar. No es cuestión de una ley de educación sexual integral o no. Es cuestión de que las instituciones privadas de enseñanza sencillamente deciden lo que les parece. Y listo, te parecerá bien, te parecerá mal, pero la libertad de enseñanza consiste en eso. La verdad, yo sigo llamando a estos liberales progres tan enojados con nosotros que sigan considerando que lo que yo les estoy diciendo está basado en la tradición de las libertades individuales. No es nada nuevo. Bueno. Efectivamente, sí, hay debates más complejos y esto sigue siendo una cuestión compleja porque también hay otros debates que se van originando en torno a esto de la libertad de expresión, en torno a esto de esta obligación jurídica. Yo tengo que hablar de determinada manera, tengo que actuar de determinada manera, tengo que educar a mis hijos de determinada manera. Y claro, entra a la palestra esto de la libertad según mi conveniencia, o sea, pregono el estar a favor de, por ejemplo, del aborto, pregono el estar a favor de estos movimientos LGBTI, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto lo hago y que no invadan mi metro cuadrado, como se dice, o mi libertad?
Y esas son cuestiones de las cuales muchas personas hoy en día se ven imbuidas en este tipo de debate, porque efectivamente Iván Carrino hace mención de, a raíz de esto de la cuestión trans, como el inquisidor, el agresor o el estigmatizante. Y a mí me parece esas catalogaciones, además de ser con una gran connotación en las palabras que se utilizan, me parece que eso también es algo que se genera para quienes opinan diferente, porque efectivamente la libertad de decir o de no estar de acuerdo con las posturas, efectivamente tú tienes este bullying mediático y acá se entró en este debate que a mí también me parece interesante el plantearlo cuando hablan del tema de estar preso. O sea, yo hablo o digo algo, manifiesto aquello que no estoy de acuerdo y puedo ser sancionado por la justicia. Entonces acá Iván Carrino dice, pero acá en Argentina no ha habido presos por eso. Entonces, mientras no hay preso, está todo bien. Y a mí me parece que eso no es una solución real al problema que está surgiendo, porque no porque no esté preso o no porque la justicia no te lleve, no te encarcele, significa de que aquí no está en cuestión, no está en juego o no está peligrando la libertad de expresión. Porque Claro. efectivamente, si no es por la justicia, es por las redes sociales, y entramos nuevamente al argumento principal que él tiene con el bullying mediático, que no necesariamente se origina por quienes o piensan diferente y no están de acuerdo con esto, sino que es por el otro lado. O sea, yo no estoy de acuerdo con esto de la división o de tener baños de determinada forma o de que ahora en los carnets de identidad tú no puedas identificar el género porque eso inmediatamente es algo sensible y puede ofender a alguien. Este es el mundo de los ofendidos y me parece que esta cuestión es un tema que no puede reducirse solamente a que el hecho que no haya gente encarcelada eh, significa de que aquí hay una libertad Sí, que no está siendo pero cuestionada. además, un tema interesante ahí, importante. Bueno, dado que Iván y yo somos argentinos, eso agrega un punto especial. Porque primero es verdad que cuando yo hablo de estos temas, me refiero a la situación en Europa Occidental, Canadá y Estados Unidos, ¿no? Lo que ocurre es que esa situación de esos países siempre son leading cases porque son los primeros que ejecutan las políticas de las Naciones Unidas al respecto, ¿no? Pero esas políticas van bajando y además a la Argentina, este es el tema argentino entre Vanillo, a la Argentina ya han llegado, acá ya hay ley de educación sexual integral, acá ya hay un instituto que se llama INAI, que está ahí vigilando para penar legalmente a cualquiera que ejecute el llamado delito de odio, etcétera, etcétera. Lo que ocurre que en la Argentina nunca pasa nada, eso es otra cosa. En la Argentina es una situación cultural muy particular. Acá las leyes no se cumplen y por lo tanto, bueno, no es que haya libertad como los liberales clásicos la entendemos, o sea, Estado de Derecho. En Argentina hay caos jurídico. Entonces, hasta que alguien vaya preso, bueno, van a pasar siglos. Está desde los presidentes que roban millones y millones de dólares con causa probada, ¿ok? Este, lamentablemente, acá voy a parecer de izquierda, ¿no? Los únicos que van presos en Argentina son los ladrones de menores recursos, nada más, nadie más, ¿no? Entonces, así que en fin, eso hay que aclararlo. Sí, puede ser porque efectivamente el tema en Argentina tiene sus bemoles, evidentemente. Sí, Acá sí, en sí, sí. Chile pasan otras situaciones, pero solamente quería centrarme en esa tesis, en esa pequeña tesis dentro de este gran tema a debatir, porque cuando uno está viendo estas cuestiones y las sanciones que pueden haber, uno no puede dejar de lado los otros poderes del Estado cuando uno ve estas cuestiones, porque
si no es un tema de sanción punitiva, si no es un tema de ir a la cárcel, tienes las redes sociales y tienes Ah, un sí, gran desprecio sí, 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 social, sobre sí, todo cuando hablas de este tema de ideología de género, que claro, aquí Iván Carrino, y a mí me pareció interesante también ponerlo en la palestra, porque él parece no estar de acuerdo con este concepto de ideología de género, porque piensa que las personas trans no derivan de una ideología, no son sí. trans porque hay una ideología. Y a mí, ¿por qué me pareció interesante? Y me gustaría ver también su postura en torno a ese tema en particular, Ujú. porque yo buscando con palabras claves, no recuerdo las palabras claves que estaba buscando por medio de esta gran inteligencia artificial que de repente te arroja tantos datos, Ujú. entré a la página del Congreso Nacional y encontré un libro que se llama Ideologías Antigénero. A simple vista, un libro, Ideologías Antigénero, a simple vista parece ser como un debate que uno cree que es más o menos serio, un debate sobre quienes están en contra del tema de esta ideología. Pero resulta que no es así. Eso es un libro que, bueno, voy a ponerlo en el link, pero quizás más adelante voy a hacer el análisis. Es un libro que tiene una serie de ensayos y entre ellos me llamó la atención el Con mis hijos no te metas. En estricto rigor, lo que hace el libro es establecer de que todos estos movimientos, todas estas personas y también padres que se organizan para estar en contra de esta educación sexual integral o como él lo dice, educación trans, que ahí vamos a entrar después a ese debate para ir finalizando, son ideologías antigénero, son personas que en realidad están en un movimiento y están en contra de esto de una manera recalcitrante. Entonces, volví nuevamente a esas palabras que utiliza Carrino porque me parecen también un argumento muy similar a todas estas posturas de que hay una incitación al odio, hay una agresión, hay una violencia, una estigmatización que se lleva por parte de quienes no están de acuerdo con esto y como él lo dice, eso no debería hablarse como ideología, porque las personas trans no derivan o no nacen porque hay una ideología. Me parece cuestionable, no me parece a rajatabla que definitivamente esté en lo correcto, pero sí me pareció interesante esa opinión porque acá tenemos que tener claro de que nosotros no tenemos derecho porque yo soy mujer o porque usted es hombre, sino que en cuanto somos personas. Yo creo que eso es lo que se ha ido lisa y llanamente difuminando y Sí, sí. confundiendo a llegar a establecer que nosotros tenemos derecho porque tengo mi condición trans, porque soy mujer, entonces tengo una cuota paritaria dentro de cualquier establecimiento, empresa, privada, sea pública también. Y empezamos a establecer derechos, obligaciones en base a determinadas condiciones. Bien, dos cuestiones ahí. Sí, ahí la disidencia entre Iván y yo fue que um, una cosa, para mí, una cosa son las teorías sobre el género, que en una sociedad libre deberían debatirse libremente sin ningún problema, y otra cosa es la ideología de género. Ideología de género es la que recurre a la coacción. Llamo ideología allí donde hay coacción, porque las ideologías son religiones seculares totalitarias, ¿ok? Y porque, como bien dice Karl Popper, las ideologías entendidas como utopías tienen la tentación de violencia. Así que hay ideología de género donde hay coacción. Con lo cual vuelvo al punto uno. El problema es la coacción. Así que si un señor en nombre de la transexualidad quiere prohibir mi libertad de expresión, eso se llama ideología de género. ¿Está? Aunque él no lo sepa o aunque él no lo quiera. Es un ideólogo porque está siendo totalitario. ¿Está? Eh, y en segundo lugar, el tema del odio desde el punto de vista moral o del bullying mediático, eh, bueno, ahí se cumple el famoso ejemplo evangélico, quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra. O sea, Iván habla como si los que hicieran bullying mediático son los que están en contra de la ideología de género, pero los que están a favor de la ideología de género hacen bullying mediático a los que están en contra. Y yo creo que lo que le dije en mis entradas es, bueno, ninguno de los dos lo debería hacer. Eh, Es el así derecho a que, ofender, ¿cómo? el derecho a ofender, que él también
Bueno, de vuelta, el tema de la ofensa y del odio son no judiciales. O de lo contrario, esto no se termina nunca y la libertad de expresión se acaba totalmente. Y esto me ofendió, que no me ofendió, que me odias, que no me odias. Lo lamento mucho, pero no son temas judiciales, o de lo contrario, no hay libertad de expresión. O sea, me parece que un liberal clásico debe ser relativamente sensible al tema de que el Estado no debe prohibir la expresión de una idea. Y por supuesto, esto moralmente debería suceder también con las instituciones privadas. Lo que ocurre es que, a ver, si hay una institución privada donde una universidad, por ejemplo, donde yo como profesor no tengo libertad de cátedra, bueno, debería irme de esa institución, aunque no debo imputar al Estado. Pero yo como liberal, que como diría Ortega, el liberalismo es generosidad, yo como liberal llamo moralmente a las instituciones privadas, ¿no? Por más que el Estado no se lo dicte, a no incurrir en la cultura de la cancelación, porque esa actitud es una actitud esencialmente antiliberal. O sea, por ejemplo, si tú vienes a Argentina un día y vienes a nuestra casa a tomar un café con mi esposa, conmigo, ¿no? Y de repente dices algo contra von Mises, ¿no? No te gusta, y yo te echara de mi casa, por más liberal que yo me considere, eso no es liberal. ¿Cómo voy a echar a alguien de mi casa porque salvo que, sí, ahí sí, tú entraras en agresiones verbales o cosas que se le parezca, bueno, cosa que no es judiciable, pero como estás en mi casa, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir, la cultura de la cancelación es una actitud esencialmente antiliberal de espíritu y además la cultura de la cancelación no entiende radicalmente lo que es la evolución de las sociedades humanas. Todo en las sociedades humanas es evolutivo con respecto a un norte que no se alcanza nunca. Si los liberales clásicos han entendido muy bien el famoso tema de que el proceso de mercado es una tendencia a la coordinación de conocimiento, al equilibrio, pero que el equilibrio no se alcanza nunca, aplíquenlo también en la evolución de las ideas y de las instituciones sociales. ¿Eso qué quiere decir? Todo presente se podría autoconsiderar lo perfecto con respecto a un pasado imperfecto. Y entonces todo presente se podría considerar con derecho a cancelar lo imperfecto. Pero ese presente ignora que hay imperfecciones en él. Y por lo tanto toda la historia humana debería ser cancelada. ¿Está? Entonces, esto que voy a decir ahora es una cuestión general. Con ese criterio, bueno, deberíamos tirar abajo todas las estatuas del mundo, todos los cuadros del mundo, todos los monumentos del mundo, porque todos son a seres humanos imperfectos. Seguramente algún defecto tuvieron, alguno más grave, otro no tanto. Eso no quiere decir que la Alemania después del 45 deba erigir un monumento a Hitler. Hay circunstancias históricas muy específicas, ¿no? Pero la cultura de la cancelación ignora lo que es la evolución, ¿no? Entonces, listo, tendría que dar mejores ejemplos, ¿no? El famoso tema de que Jefferson tenía esclavos. Bueno, sí. Y, y, y te doy un ejemplo medio extraño, ¿no? Porque situarse en el momento presente siempre es difícil, ¿no? Seguramente hay algún tema, Misa, que tú y yo ignoramos que ignoramos. Eso también la escuela austríaca lo sostiene, ¿no? Pero no se aplica a otros ámbitos. Seguramente hay cosas muy malas moralmente que tú y yo ignoramos que ignoramos y no nos damos cuenta y no hemos luchado contra ellas y entonces en el siglo XXIV también nos van a cancelar a nosotros porque no dijimos nada en contra de una cosa que en el siglo XXIV se va a considerar esencial. Bueno, entonces vuelvo a decir, la cultura de la cancelación de vuelta incurre en el típico pensamiento ideológico de la utopía perfecta, ¿no? Como si ahora los que cancelan fueran ellos los perfectos, ¿no? Pero además, vuelvo a decirte, esto siempre es una excusa para prohibir. O sea, acá la obsesión de toda esta gente es la coacción, la prohibición. Claro, lo que ocurre es que fíjate cómo han cambiado las circunstancias históricas, ¿no? En los 40, en los 50, la coacción era la Unión Soviética. Ahora la coacción ha entrado a Occidente de maneras insospechadas.
ya ¿en qué sentido Canadá es una sociedad libre? En ninguno, sencillamente en ninguno. Trudeau es un dictador plenipotenciario, ¿no? Listo. O sea, la sociedad libre está en franco retroceso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Lo que ocurre es que mantienen las apariencias institucionales. Claro, entonces, Trudeau legisla que todos los padres que se opongan a la ideología de género vayan presos, claro, pero mantiene aparentemente la división de poderes, la Corte Suprema. La Corte Suprema posiblemente dictamine a favor de Trudeau, ¿no? Entonces, claro, la sociedad libre se acabó igual. Es una degeneración muy grave, porque antes, por lo menos, las instituciones del liberalismo clásico convivían con cierto espíritu liberal. Ahora se utilizan para atentar contra las libertades individuales. Es grave. Es grave, sí. De hecho, tal como lo dice, que esa sociedad libre ha muerto, efectivamente uno lo puede ver en muchos ejemplos, en muchos países que tienen un contexto histórico diferente, una geografía también, una cultura, una idiosincrasia, pero hay patrones que se repiten en muchos lados y Canadá yo creo que también es un claro ejemplo de lo que nosotros tenemos cerca junto con Estados Unidos, de por un lado la cultura de la cancelación y por otro efectivamente dar estas apariencias de libertad cuando en definitiva a ti te están estableciendo qué cosas tienes que hacer y qué no. Y yo creo que esto de la cuestión trans tiene dos aspectos importantes que la gente también debe considerar. Tal vez son un poco más complejos porque son cuestiones como ya de estudio de filosofía, pero me parecen pertinentes también compartirlos en este lado porque por un lado tenemos esto de la forma en cómo se ve la sociedad, esto de que usted también lo menciona, el colectivismo metodológico, de entender a la sociedad como un ente aparte del individuo, como un ente independiente, un ser vivo que es completamente fuera de los miembros que la conforman. ¿Y eso qué significa? De que lo que a ti te parezca, lo que tú quieras, no interesa porque lo que se forma es lo que la sociedad le conviene. Y acá toma mucha preponderancia el Estado. Y por otro lado, que es algo que también mencionó, esto del pasado y el presente, esto de querer borrar lo que es del pasado porque es malo y el presente es lo nuevo, de ahí viene como el modernismo, eso de lo nuevo, me trajo a la palestra y a la memoria lo que hemos estado estudiando con la filosofía del lenguaje, principalmente con Leo Cata, y otros autores como Gadamer, porque precisamente eso se rompe, el individuo queda relegado a un segundo plano, el lenguaje, que resulta ser algo crucial, hoy pasa a ser como parte de la manipulación política, de la manipulación social, y con ello tú ya empiezas a entrar en esta senda de que ya el presente tiene que ser transformado, eso del transhumanismo, de desafiar a la naturaleza humana, y con ello quitar todo lo que es, forma parte de los pilares esenciales de la sociedad. Entonces, esos dos temas me parecen importantes porque ahí entramos a este tema final, que yo creo que es el gran tema que uno tiene de debate y que tiene que ver con la educación. Eso es lo que Carrino habla como educación trans, que aquí, bueno, tenemos educación sexual integral, o otras personas lo hablan como la educación LGBTI más, que incluye muchos aspectos, porque precisamente tiene que ver ya con un tema complejo que es qué hacen los padres frente a esta situación que te le impone el Estado. Bien, primero, con respecto al tema del lenguaje, es una cosa muy grave porque eso te muestra otra vez cómo han cambiado las circunstancias, ¿no? Totalitarios como Stalin y Mao Zedong eran bestias crueles y coherentes. Ellos, para hacer la revolución, asesinaban generaciones enteras. Y por lo tanto, su totalitarismo, aparte de cruel, era visible, ¿no? Pero ahora, estos nuevos totalitarios han descubierto una forma relativamente invisible, ¿no?, de hacer lo mismo.
¿Por qué? Porque cuando imponen coactivamente un lenguaje, cambian el pensamiento. Porque tú ya lo sabes esto por filosofía del lenguaje. Al cambiar los juegos de lenguaje, al cambiar las estructuras lingüísticas, puedes cambiar el pensamiento de alguien sin que ese alguien se dé cuenta. Y lo están imponiendo legalmente porque es una forma, si se quiere, más elegante de hacerlo, más invisible que destruir generaciones enteras. Y lo están logrando. Lo están logrando. La gente incorpora a su vocabulario vocabulario totalitario, que el colectivo tal, que el derecho a tal, ¿no? ¿Ok? Fíjate que ahora los que hablan de derechos nos consideran a nosotros antiderechos, porque nos oponemos al derecho a la cuota en determinado lugar, derecho a los que los trans tal cosa. O sea, han cambiado el lenguaje y con eso cambian el marco cultural. Es muy grave, ¿no? Y por eso, de vuelta, el liberal clásico no se opone a que cada uno hable como quiere, a lo que se opone es a una agenda pública estatal que impone un determinado lenguaje. Primer punto, ¿no? Es muy sintomático que los fanáticos partidarios del lenguaje llamado inclusivo no se conforman para nada cuando tú les dices, tú habla como quieras. No, no, no. Tú vas a hablar como yo digo. No, 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 nada de que hablar como uno quiere, ¿no? Ahí se nota muy bien el totalitarismo. Y por supuesto, esto llevado a la educación es la conclusión de antes. El totalitarismo también se advierte en cuanto a que estos partidarios de la educación sexual integral no admiten para nada que sea parecido a la libertad de enseñanza, desde luego. En realidad, los totalitarios de todos los tiempos tuvieron a la libertad de enseñanza como un claro enemigo, ¿no? Bien, pero antes la libertad de enseñanza, vuelvo a decirte, era una cosa más simple, era por un lado una agenda estatal que hoy nos parece ingenua, que era matemática, física, geografía, ¿no? Y por otro lado, los colegios musulmanes, católicos, protestantes y judíos con su propia agenda, y listo. Claro, hoy es más difícil, ¿no? Hoy se trata de que el derecho a la libertad de enseñanza tiene que nuevamente afirmarse como la libertad de planes y programas de estudio con respecto a lo que el Estado tenga en sus propias instituciones, ¿no? Y en este sentido han quedado muy debilitados los conservadores religiosos que siempre estuvieron en contra de la libertad de enseñanza, que nunca hablaron de libertad de enseñanza y claro, ahora repentinamente hablan de ella, pero claro, ya no tienen autoridad moral para hacerlo. En cambio, como a mí me gusta decirle a algunos amigos argentinos ultra progres, les digo, mirá, perdón, pero yo, Gabriel Zanotti, tengo autoridad moral para hablar de eso. Siempre lo defendí para todo el mundo. Así que a mí no me pueden decir, tú cállate porque eras un totalitario. A mí no me lo pueden decir y lo saben perfectamente. Así que yo vuelvo a decirte, realmente hago un llamado al menos a los amigos liberales clásicos que reconsideren de qué manera están planteando el tema de las libertades individuales. Y por último, el tema del colectivismo metodológico. Todos ellos han sido formados en Popper, en Mises y en Hayek contra el colectivismo metodológico, pero ahora se olvidaron. ¿Cómo? Que comienzan a hablar de los derechos de los colectivos. No hay colectivos que tengan derechos, hay seres humanos individuales que tienen derechos. La verdad, voy a decir esto claramente. ¿Cómo puede ser? Porque los conozco perfectamente. Que personas que hace 20, 30 años enseñaban a Mises contra el colectivismo metodológico, ahora ellos hablando de los derechos de los gays. No son los derechos de los gays, ni de los heterosexuales, ni de los católicos, ni de los no creyentes. Son los derechos de los individuos, que son los mismos para todos los individuos, sean marcianos, venusinos, no creyentes o creyentes, gays, trans o heteros. Pero eso lo deberían saber. ¿Cómo que no lo saben? No, realmente me resulta insólito, ¿no? Realmente insólito. De hecho, cuando estábamos haciendo este debate, y lo vuelvo a enfatizar, no se tienen derechos porque uno es mujer, porque uno es hombre, porque No, uno claro. es gay, porque uno es trans, porque uno decide ahora autopercibirse como hombre. En mi caso, se tiene derechos, pues en cuanto se es persona, en cuanto tiene dignidad humana. Y eso me parece
crucial cuando entramos en este debate, porque precisamente se olvidan estas cuestiones esenciales y empezamos a disparar una serie de argumentos en base a estar a favor de y hablar de un colectivo. Efectivamente, él menciona y habla de la palabra colectivo, habla de minorías. Ya para mí el argumento de hablar de minorías significa que tú estás segmentando, lisa y llanamente tu argumento lo estás segmentando al hablar de minorías, porque supones entonces de que ahora por ser minoría, ellos tienen que tomar preponderancia y te imponen ciertas cuestiones para la mayoría, que era lo que algún psicólogo hablaba como minorías intransigentes, que se consolidan como la nueva mayoría. O sea, te lo hacen ver en la prensa como que son la mayoría, como que todos están de acuerdo y elevan las banderas de muchos colores, ¿cierto? Y ahora entramos como los colores rosa, esas tonalidades rosas, celeste, que son los que también hay otro debate en particular que tiene que ver con la gente que es pedófila. Y entramos a una serie de cuestiones, porque en esto de la educación trans que menciona Carriño, es un tema sumamente importante y que está peligrando la libertad de los padres, ese derecho preferente que tienen los padres de decidir sobre la educación de sus hijos, para decirte que el Estado es el que sabe efectivamente lo que conviene y no al padre ni a la madre. Y en esa cuestión me parece esencial porque también se ve peligrando cuando empezamos con este tema de las nuevas constituciones, ¿cierto? Empezamos como a formar parte de esta agenda, que no la voy a decir para que no haya censuras en YouTube, y todas estas cuestiones que van suscitándose en el tema deportivo, que era algo impensable, ¿cierto? El liberalismo no iba a entrar en debatir estas cuestiones en deportes y hablar de discriminación y empezar a entrar a debates como eso, pero sí me parece importante en esto de la educación porque efectivamente ya se encuentran padres con una cierta fricción de cómo abordar este tema cuando tienes los libros que forman parte del programa del gobierno y ya inmediatamente en las primeras hojas ya tienes alusión a este tema de esta cultura, de esta ideología y que por lo tanto el niño ahora tiene que empezar a autoexplorarse. Y me parece importante porque resulta que ya las cuestiones que se ven en los cursos, en los colegios, ya no son cuestiones de décadas anteriores, de que el niño me pegó o de que hubo una pelea, ¿cierto? Y el niño quedó castigado, sino que ahora son cuestiones tan importantes como un niño que es censurado por un profesor de educación física, es censurado porque él habla de los dos sexos y que no existen más. Y ahora empezamos con cuestiones fuertes como niños que después de los recreos se van a autoexplorarse, ¿cierto? Niños y niñas. Entonces el niño le pregunta a su padre y le dice, ¿está bien eso? Que yo tenga que ir y tocar a mi amigo Juan. Yo que soy Andrés, me voy a poner en la situación de un niño que es Andrés y que va en los recreos y toca a su amigo Juan o a su amiga Pamela. Y esas cuestiones son sumamente cruciales cuando estamos analizando esto, porque ¿qué hacer? ¿Qué hacer en un padre que no comparte esto que está sucediendo? Y a contrario sensu, tienes una madre que sí lo comparte. Entonces el niño ve esa dicotomía de que ahora ya si tiene que regalar algo, ya no puede regalarle a su amigo Juan algo alusivo a que determine el sexo, a un muñeco, un hombre de acción, ¿cierto? O ciertos juguetes, sino que ahora tiene que ser en base a cómo se autoperciba, cómo se sienta, cuál es su estado anímico. Y son cuestiones elementales en las cuales uno no lo pensaba en décadas anteriores que iba a tener que estar debatiendo sobre estas cuestiones tan esenciales y verse los padres al mismo tiempo en esta dicotomía entre ellos mismos. Alguien que apoya y alguien que no está de acuerdo porque efectivamente el niño pregunta. El niño ya empieza a hacer cuestionamientos y a decir, ¿está bien esto? ¿Está bien que yo tenga que darme un beso con mi amigo si yo no quiero? Y son Sí, cuestiones importantes que se ven. sí, sí. Lamentablemente la cuestión ha llegado al rojo total. Es gravísimo lo que se hace con los menores.
cosas que antes eran lisa y llanamente el delito de corrupción de menores, hoy al revés son legalmente obligatorias. La situación es lamentable. Lo mejor que les puedo decir a los padres es reclamen su derecho a la libertad de enseñanza. Y no les queda otra. No son épocas fáciles, ¿okay? Pero ese es el derecho que tienen que reclamar. Así que lo que ocurre es que, bueno, a ver, todo este movimiento perfectamente planeado y bajado obligatoriamente desde las Naciones Unidas, encuentra a las personas muy desvalidas, psicológicamente, ideológicamente, no saben qué hacer. Un papá de los 50 mandaba a su nene al colegio y se desentendía, ¿no? Hoy se siguen desentendiendo. La mayor parte de las personas dicen, mando a mi nene al colegio y creen que ya está. Y de repente viene el nene del colegio, le plantea esto, se miran entre los dos, no saben qué decir, no saben qué hacer. Claro, todas estas agendas encuentran a todas las personas, padres también, muy desvalidos, ¿no? Frente a eso no tengo ninguna solución mágica, más que hacer la pequeña gota de agua que hacemos siempre, tratar de explicar nuevamente lo que son los derechos individuales, exhortar a la libertad de enseñanza, pero la situación es muy grave, ¿no? Lamentablemente. Y te voy a terminar con algo muy conservador, frente a lo cual, por supuesto, mis amigos progres me van a querer matar, pero bueno. Pues es libertad, ¿no? Todo esto, por supuesto, está destruyendo la familia tradicional, y la destrucción de la familia tradicional es totalmente concomitante con el avance del Estado y totalitarismo terminado. Iba a decir, y punto terminado, totalitarismo terminado. Así que creo que saben muy bien lo que hacen y a dónde van. Lamentablemente sí. Efectivamente, es una cuestión importante. Yo creo que cada vez que uno investiga, que uno lee, anula esa capacidad, anula efectivamente esa forma de cerrar la reflexión, de cerrar el pensamiento crítico. Hay que empezar a entrar en estos debates y principalmente por lo que se viene, porque son cuestiones cada vez más complejas en temas tan simples como en competencias. En temas tan simples como en las mismas clases, que uno se desliga y ahora vive preocupado en qué es lo que le van a enseñar, qué hizo el niño o qué hicieron todos los niños o qué está haciendo la profesora o la tía de jardín. Esas cuestiones son efectivamente cruciales y hacen que la educación de los niños ahora que sea cada vez más compleja. Eso sí. Pero bueno, seguir poniendo nuestro granito de arena cada uno, tú con estos videos que haces, nosotros con lo que hacemos en el Instituto Acton, y no es poco, porque frente a los estados, la resistencia de los individuos siempre ha sido clave, ¿no? Pero claro, eso también ha cambiado, ¿no? Miramos con admiración a la resistencia francesa contra los nazis, pero esa resistencia fue espontánea. Lo que pasa es que fueron millones. Bueno, cambiando mutatis mutandis, como decimos académicamente, cambiando lo que hay que cambiar. Deberíamos ser millones los que estamos haciendo estos videos. Millones y millones. Y todavía son muy pocos en comparación con. ¿Ok? Así que... Es que hay un financiamiento importante también. Claro. O sea, ya ahí podemos entrar en otro capítulo sí, con palabras claves para que no nos censuren. Claro que sí, pero bueno, pero no nos queda otro que presentar la resistencia con los medios que tengamos, ¿no? Sí, así es, no bajar los brazos y hay que aprovechar estos espacios mientras tengamos mientras no nos cancelen. La libertad, claro, mientras no nos censuren por contradecir la opinión de expertos. Y mirá, agradecer... Si Trudeau supiera español y tuviera jurisdicción en Chile, ya te estaría prohibiendo, te cuento. Sí, bueno, ahí va a ser en Etso Gabriel Bori, que siempre simpatiza y va para allá, claro. En un bar cualquiera y se toman una cerveza. Sí.
Así que agradecer, profesor, por esta instancia sobre este tema tan importante y espero que podamos estar conversando de otros temas. Muy pronto va a estar aquí el profesor Jaime Nubiola, que vamos a conversar del tema de eso, del derecho a disponer libremente del cuerpo, y vamos a analizar varias cuestiones ahí para que después se lo voy a compartir. Así que excelente. Agradecer a todos y bueno, así como somos un espacio autogestionado, si te gusta este trabajo puedes apoyar en Patreon, en Flow, constituirte como mecenas y acceder a material inédito. Así que los links van a estar en la descripción de este video y nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao, chao, profesor. Chao, chao a todos.